Saludos, bendiciones. Estamos cerca ya de celebrar la noche bendita, la noche en que Cristo ha vencido la muerte, como dice el Exulten, el Exultet, o como se dice popularmente, el pregón pascual. Y es que justamente en esta noche el Señor se levantará de la muerte y nos dará vida y vida en abundancia. Ya meditamos en el credo corto, como comúnmente se conoce el credo de los apóstoles, que Jesús descendió a los infiernos. El catecismo de la Iglesia Católica lo explica como que antes de que Jesús nos reconciliara con el Padre a través de su sacrificio, el ser humano no tenía acceso a Dios, sino que las personas que morían estaban en un lugar que se llamaba el Seol, o lugar de los muertos, o el Hades también en otras traducciones, donde los justos esperaban que ya se abrieran las puertas de par en par para que aquellos que habían vivido obedeciendo al Señor pudieran ingresar al cielo, a su presencia. Eso también es un recuerdo o está muy marcado en la escritura, cuando se habla en los evangelios, que en el momento en que Cristo, en ese momento en que Cristo muere, se rasga la cortina del templo de arriba abajo, porque recordemos que en el templo de Jerusalén, esa cortina separaba del lugar santo del santo de los santos, que era el lugar más sagrado del templo de Jerusalén y donde solo podía ir el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio de expiación. Era un lugar sumamente exclusivo en el que no podía ingresar nadie. Con la muerte de Cristo y ese rasgar del manto del templo, ya Cristo en ese momento se simboliza la entrega, o lo que es el Cristo paga nuestra deuda y ya nos da acceso a acercarnos al Señor. Pero viene el otro tema, digamos, entonces Jesús baja al lugar de los muertos donde estaban justamente los justos que esperaban poder encontrarse ya definitivamente con el Señor. De hecho, en la liturgia de las horas hay una bellísima lectura o una homilía sobre cómo Jesús baja al lugar de los muertos y habla con Adán y cómo se da el tema de cómo Él nos redime. Pero bueno, aparte de eso hay otro tema, digamos. Después continuamos el texto y al tercer día resucitó entre los muertos. Y tal vez a veces nos queda esa duda en el término de cómputo de los días, ¿verdad? O sea, como 3 días. Y si Jesús murió y murió sábado, prácticamente ha pasado un día. Pero bueno, primero para entender eso hay que entender la forma en cómo se veían o cómo se computaban los días a nivel de la tradición judía, la tradición bíblica. En primer lugar, lo primero que tenemos que entender es que, a diferencia de nosotros, donde empezamos normalmente el día con el amanecer, o dicho de otra manera, pues bien, empezamos en el anochecer, pero con el día a la medianoche empezamos los días, los judíos más bien empezaban con un elemento que era muy interesante y lo vemos en el Génesis, la primera lectura de la vigilia pascual. Ellos empezaban el día con el oscurecer, con el atardecer, y después lo completaban en el amanecer. Cuando llegaba el atardecer del día siguiente, entonces ya el día terminaba e iniciaba otro. De ahí que en el Génesis siempre se hace énfasis en pasó una tarde, pasó una mañana el día primero, pasó una tarde, pasó una mañana el día segundo. O sea, para el judío el día cambiaba con el atardecer. Ese elemento es muy importante para comprender el tema de los 3 días, porque se habla de los 3 días. Y en ese cómputo entra esto. Jesús muere el viernes alrededor de la hora nona. ¿Qué es la hora nona? Eso también nos lo explicará esa forma del judío de ver el día. La hora nona, o mejor dicho, los judíos contaban las horas después del amanecer. Me explico. El amanecer era como alrededor de las 6 de la mañana, entonces se contaban la primera hora después del amanecer, la segunda hora después del amanecer, el tercer día. Por eso la hora tercia son las 9 de la mañana, 3 horas después del amanecer. La hora sexta, que es la hora donde dice los evangelios Jesús muere, Jesús es crucificado, es alrededor de las mediodía, porque es la hora sexta, 6 horas después del amanecer, que era las 6 de la mañana. Y la hora nona, entonces ya nona viene de 9. 9 horas después del amanecer es cuando Jesús entrega el Espíritu. O sea, de las 6 de la mañana le sumamos 9 horas, sería a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús muere. Y ya se acercaba el atardecer de ese viernes, que era el viernes de la cena pascual, y en la cual el día siguiente era un sábado muy solemne, porque era el sábado después de la Pascua. Entonces,
Obviamente lo que leemos en los evangelios, pues piden que los cuerpos sean removidos para que no estén en las cruces durante ese sábado tan solemne, ese sábado tan solemne. Y entonces, pues se quiebran las piernas de los dos que habían sido justiciados con Cristo. Y Cristo, al ver que estaba muerto, simplemente se hace la lanzada. Entonces, Jesús muere viernes a las 3 de la tarde. En el momento de que llega el atardecer, ya hemos dejado el viernes y hemos entrado al sábado. O sea, ya llevamos el primer día. Pasa todo el sábado, que es el segundo día, y al atardecer del sábado ya hemos entrado al domingo, al primer día de la semana. Entonces ahí está el tercer día. Entonces, esa noche en la que Jesús resucita, esa noche bendita, que es pues la que contempla la resurrección del Señor, ya es tomada como el tercer día después de la muerte de Cristo. Eso para entender el tema del tercer día. Y después, otro tema muy importante. ¿Por qué tenía que ser al tercer día? No pudo haber sido al cuarto, al quinto, al sexto. Y es por esto. En el libro de los Salmos se nos habla de una profecía de un canto del rey David donde decía, Salmo número 16, versículos del 9 al 11. Por eso se me alegra el corazón, sienten regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Sheol, no dejarás a tu amigo ver la corrupción. Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia y de dicha perpetua a tu derecha. Ok, ¿qué es lo irrescatable de aquí? Habla, bueno, de que primero aquel que iba a ser el Mesías no iba a ser entregado o abandonado en el Seol, en el lugar de los muertos. Jesús baja al Seol a liberar a los que estaban ahí cautivos. Pero después dice otro elemento muy importante, no dejarás a tu amigo ver la corrupción. La corrupción es lo que entendemos normalmente cuando un cuerpo empieza a ponerse putrefacto, cuando un cuerpo empieza a podrirse. Cristo, como primicia de una nueva vida, no podía sufrir esa corrupción, no debía sufrir esa putrefacción corporal, sino que como primicia de nueva vida debería de resucitar completo. Y es que para eso entramos a otra tradición judía. Si recuerdan, en el quinto domingo de Cuaresma, si mal no recuerdo, veíamos el pasaje de la resurrección de Lázaro. Y cuando Marta y María conducen a Jesús al sepulcro de Lázaro, María hace una expresión muy interesante. Dice, Señor, si huele es porque lleva 4 días de estar ahí. Según las tradiciones rabínicas de los judíos, se decía que una persona al morir, el alma permanecía alrededor del cuerpo alrededor de 3 días. Al cuarto día ya esa alma iba hacia el Seol y inmediatamente al abandonar el cuerpo, pues se, se daba el estado de putrefacción, se daba la descomposición del cuerpo. Por eso en el Evangelio de San Juan, cuando meditamos el tema de la resurrección de Lázaro, vemos cómo María dice, lleva 4 días de estar en el sepulcro, o sea, era el indicativo de que él estaba ya muerto completamente para efectos legales, para efectos espirituales, ya Lázaro había partido de este mundo, ya estaba en el lugar de los muertos. Jesús en ese momento, a pesar de que él baja hacia el Seol a liberar a los justos que estaban en ese momento esperando ya poder estar a la presencia de Dios, unido a eso, Jesús tiene que resucitar en un plazo menos o inferior a 3 días. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa profecía y que Él, como primicia de la vida nueva a la cual nosotros estamos también invitados a vivir por su resurrección gloriosa, no podía vivir esa corrupción de la carne. De ahí la importancia de que Jesús haya resucitado al tercer día. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Evidentemente, al resucitar el tercer día, resucita ya al domingo, el primer día de la semana. Por eso es que nosotros como iglesia celebramos el domingo como el día del Señor, a diferencia de los judíos que celebran el sábado, el día sábado. Nosotros, por la resurrección de Cristo que nos libera y como nueva creación, pues celebramos la resurrección y de Cristo el domingo, y el domingo es nuestro día, nuestro Deus Domini, como es el documento de San Juan Pablo II. Entonces, a los 3 días Jesús resucita. ¿Por qué? Porque necesita vencer a la muerte totalmente, y ese vencer esa muerte completamente también indica el vencer la corrupción del pecado, la corrupción corporal, que era el signo de esa muerte física. Entonces,
pues de ahí la explicación. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta o comentario, pues síganos en nuestras redes sociales y que Dios los bendiga. Y desde una vez les deseo felices Pascuas de Resurrección.